Buenos días. La clase pasada estuvimos viendo acerca de el conector lógico no, el cual realmente es muy sencillo. ¿Vale? Solamente es el símbolo y la letra que corresponda. Ya de ahí tendremos que distinguir si hay más parte de la oración o no. Quedamos que independientemente del lugar en donde se coloque la negación, puede ser al principio que diga la palabra no, puede ser en medio o inclusive al final. Esto no va a afectar dónde colocaremos en nuestra simbolización. Siempre va a ir al principio. Esto es lo que hace al conector lógico no un tanto simple, dado que si no lo comprendemos correctamente, a veces esto es lo que suele complicársenos. Lo que veremos ahora es en relación al conector lógico un poquito más complejo, si entonces. A este conector lógico tiene una característica especial, ¿sale? Funciona como, o se le denomina condición. Ya hemos hablado de la negación, disyunción, etcétera. A este se le denomina condicional o condición. ¿Qué es una condición? Una condición vamos a entender como la sucesión de eventos, es decir, si algo sucede de una manera en la que está establecida, entonces la otra cosa debe suceder también, es decir, una depende de la otra. Por ejemplo, si haces la tarea, entonces puedes ir al cine. ¿Ya te diste cuenta dónde utilizamos el sí entonces? No lo colocamos de manera junta, obviamente, lo colocamos de manera separada. Si haces esto o si pasa esto, entonces debe pasar esto otro o debe suceder esto otro. Así es como funciona el conector lógico sí entonces. ¿Qué pasa si no haces la tarea? Pues obviamente no podrás ir al cine. Llevan una correlación entre ambas oraciones. La forma de establecer este tipo de conector lógico es muy simple. Quedamos entonces que si haces la tarea, entonces, este es el símbolo lógico para el sí entonces puedes ir al cine. Es muy sencillo. En este caso sí colocamos o sí usamos dos letras, caso contrario a lo que sucedía en la negación, que solo usábamos una, solamente para ese conector lógico. En este caso vamos a utilizar dos, ¿vale? Si pasa esto, entonces pasa esto otro. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos, por ejemplo, una negación dentro de este conector lógico o inclusive dentro de cualquier otro conector lógico? Este conector, el no, la negación, tiene esa característica de que puede combinarse con dos u otros conectores lógicos. ¿Cómo lo vamos a resolver? Muy simple. Si no comes las verduras, entonces te quedarás sin ver televisión. En la oración de aquí arriba, esta parte de la oración corresponde a la primera letra y la segunda parte de la oración corresponde a la segunda letra. El entonces corresponderá a la flechita o a nuestro conector lógico, ¿sale? Siempre debe de usarse con estas dos palabras, o al menos así te será mucho más sencillo identificarlo, ¿sale? Ahora, tomando esto como referencia o como base, esta es la primera parte de la oración, este es mi conector lógico y esta es la segunda parte de mi oración. ¿En dónde se encuentra mi conector lógico no? Aquí.
quiere decir que está en la primer parte de mi oración. Entonces, el conector lógico no debe ir en la primer letra de mi oración. ¿Vale? Entonces quedaría, recuerda que el no siempre va al principio, independientemente de donde se encuentre. Si, bueno, vamos a usar otra letra. Si no comes las verduras, entonces, conector lógico, te quedarás sin ver televisión. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasará si tenemos conector lógico en la segunda parte? Pues nada, lo único que haremos es colocar el conector lógico no en la segunda parte de la oración. Un ejemplo quedaría: si llueve mucho, entonces no podrá salir. Detectando primer parte de la oración, mi conector lógico y mi segundo conector lógico, que es la negación. Vamos a ponerlo con verdecito. Y segunda parte de mi oración. Entonces, lo que vamos a hacer es, primer parte de la oración está normal. Si llueve mucho, no tengo conector lógico, no pasa nada. Entonces, normal. Entonces, sí, entonces, y aquí está el conector lógico en la segunda parte de la oración, es decir, después del entonces. Antes del entonces, primer parte de la oración, primer letra. Después del entonces, segunda parte de la oración y segunda letra. Entonces quiere decir que mi conector lógico iría en la segunda parte de la oración, después del entonces no podrá salir. Sería como quedaría entonces nuestro ejemplo. ¿Sale? El conector lógico no puede estar de metiche en cualquier parte de la oración y tú debes de colocarlo de la manera correcta en cualquier parte, bueno, en la parte que corresponda en la oración, ¿sale? Puede haber casos en los que el conector lógico no se encuentre en ambos lados de la oración y no habría mayor problema, entonces lo colocamos en los dos lados de las letras, que lo cual quedaría como: ay, suena como a novia celosa, pero bueno, no importa. No se me ocurrió otra cosa. Si no te llamo, entonces tú no lo haces. En este caso, este conector lógico, si te das cuenta, no está precisamente después del entonces, pero eso no afecta absolutamente en nada, inclusive este no, imaginando que tenga lógica, puede estar al final y aún así yo lo colocaría al principio de mi segunda oración. No tendría esto por qué afectarlo, ¿sale? Quedaría entonces primer parte de mi oración, segunda parte de mi oración, mi conector lógico y tengo dos conectores lógicos no. Siempre, repito por enésima vez, siempre los conectores lógicos no se colocan al principio. En este caso quedaría conector lógico no, entonces conector lógico no, independientemente de que haya una palabra acá, siempre coloco el no y de esta forma es como quedaría la oración completa. Repito, el conector lógico no puede utilizarse en cualquier otro, eh, con cualquier otro conector lógico, puede ser y puede ser o. Siempre utilizarás la misma estructura. ¿Sale? Creo que el más complejo es con este, entonces es por eso que lo recalco aquí. ¿Sale? Si llueve mucho, entonces no podrás salir y si no te llamo, entonces tú no lo haces. ¿Vale?
te voy a dejar unos ejercicios, los cuales harás tú. Se le llama, quedamos entonces proposición condicional, y te dejaré los ejercicios. Te dejaré 5 para que repases. Algunos tendrán no y otros no lo tendrán, entonces tú debes de checar cómo quedaría la oración, ¿vale? Uno. Aguas en este. Y aguas con este. Te daré 3 décimas para el examen si resuelves este de manera correcta. Y te voy a dar un plus. En este te voy a dar 5 décimas extra en dado caso que resuelvas este otro de manera correcta. Obviamente va a ser un poquito más complejo. Sencillito, ¿no? Eh, Ojo, los 5 décimas son para calificación parcial final, no para el examen, calificación parcial final. Así que presta mucha atención, haz tus rayitas, las líneas, ¿cómo se llaman?
las llavecitas para que identifiques dónde inicia uno, dónde inicia el otro y puedas resolverlo de la mejor manera, ¿va? Entonces, hasta aquí quedamos con este video y nos leemos por WhatsApp.